que no cumpla los requisitos fundamentales de la proporcionalidad, es decir, que se tomen medidas que no sean ajustadas a la finalidad de las mismas, que sean discriminatorias, que se me trate a mí peor por ser de un nacional de un determinado estado que a los propios nacionales, o por mantener, por ser una determinada religión, o por tener un sexo determinado. En este ámbito de las prácticas discriminatorias hay dos conceptos que son muy importantes y que hemos visto ya a lo largo de nuestras clases durante todo este curso. El primero es el del tratamiento nacional y el segundo el de la cláusula de nación más favorecida. El del tratamiento nacional, pues es lo que acabo de decir. Si yo soy un inversor extranjero, no se me puede tratar de manera diferente a que se me trataría si fuera un inversor nacional. Si yo voy a invertir en Argelia, no puedo tener menos derechos como inversor, ni se me pueden aplicar normas distintas a las que se aplicarían a un inversor argelino, porque tengo que tener el mismo trato nacional. Esto es lo que aparecerá a continuación como TN. Y la otra es la que ya hemos visto, la cláusula de la nación más favorecida. Quiere decir que esto ya lo vimos también cuando estuvimos viendo la Organización Mundial del Comercio. De tal forma de que si tú estás imponiendo una serie de condiciones a otros estados, pues tienen que mantener también esas mismas condiciones con respecto a este estado, a menos que haya unas excepciones. Por ejemplo, se puede conceder unos determinados privilegios a terceros a través de los procesos de integración económica. La Unión Europea, por ejemplo, tiene unos privilegios respecto a los miembros de la Unión Europea. Y eso sí se permite. También se permite en la Organización Mundial del Comercio, y ya vimos que era una de las excepciones de la Organización del Comercio. Bien, hay otra serie de excepciones, la podéis mirar aquí. Hay que tener mucho cuidado con las medidas de expropiación o nacionalización, que suele ser una de las medidas habituales que suelen presentar problemas en lo que se refiere a las inversiones internacionales. Yo invierto en una industria y se me expropia por parte del Estado. Bueno, pues las expropiaciones están contempladas. La legislación española, por ejemplo, y la propia Constitución se contempla la expropiación. Pero tiene que tener unas condiciones. No puede ser discriminatoria, tiene que haber unas razones de interés público y tiene que haber una indemnización en el caso de que me expropien una empresa, que tiene que ser pronta, adecuada y efectiva. Lo que no puede hacer es expropiar una propiedad o una inversión extranjera en condiciones distintas a la de un nacional, o sin estar justificado, o sin ser objeto de una compensación que sea además justa y que sea pronta y eficaz y efectiva. El trato nacional y la cláusula de nación más favorecida respecto a cualquier compensación por pérdidas en la inversión debida a guerras, revolución o conflictos similares. Si hay una guerra y se va a compensar, por ejemplo, a las empresas nacionales, se tendrá que compensar también a las extranjeras que hayan invertido. Derecho a la libre transferencia del capital, beneficios y de otros pagos relacionados con la inversión. Es decir, una vez que hago una inversión, después puedo mover esa inversión. O sea, puedo mover el capital o los beneficios obtenidos o los pagos relacionados con la inversión. El cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas con el inversor por el Estado receptor de la inversión, es decir, los Estados tienen que cumplir sus contratos, porque los pactos están para ser cumplidos, pacta sunt servanda. Y hay una serie de mecanismos para resolver mediante arbitraje internacional las posibles controversias que pudieran surgir. ¿Cuáles son esos mecanismos? Y esto es muy importante. Puede haber unas controversias entre los dos estados partes sobre la interpretación del acuerdo. Es decir, si hay un acuerdo entre España y Argelia, pues puede haber un problema una controversia en que el artículo tal del acuerdo se interpreta de una manera por España y de otra manera por Argelia. Pero también puede ocurrir, es lo más habitual, que haya un desacuerdo entre el inversor, entre el particular o la empresa que invierta en el extranjero y el Estado receptor de la inversión, respecto al incumplimiento por parte de este último de las obligaciones contenidas en el acuerdo. Y en estos casos se suele recurrir a dos tipos de mecanismos. Normalmente es un arbitraje, puede ser bien un arbitraje ad hoc, eso está en latín, pero quiere decir para ese caso específico,
es decir, que cuando ha habido un desacuerdo en ese momento y de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas del Derecho, pues se decida acudir a unos árbitros que ya estén predeterminados o se decida nombrar a un árbitro para que conozca esta situación. El tema de arbitraje no lo voy a tratar con mayor profundidad porque lo vimos perfectamente en el primer semestre con la clase de Derecho Internacional Público, lo que era el arbitraje como un medio jurisdiccional de resolución de controversias. Pero además de un arbitraje caso por caso, puede haber un sistema institucional arbitral mediante o bien el sistema de la Cámara de Comercio Internacional de París, que lo veremos en su momento, pero no en esta clase de hoy, y a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Basel. Esto es lo que ya estuve explicándoos muy brevemente, muy por encima, que era la CIADI, o el centro, como se denomina también, y es lo que vamos a explicar a continuación, ¿vale? Porque es especialmente importante. Una última cosa, bueno, muy brevemente, porque tampoco tiene una mayor trascendencia, solamente para lo que sepáis. Normalmente estos APRI, estos acuerdos recíprocos de protección y de fomento de inversiones, estos acuerdos tienen una duración determinada. En la mayor parte de los que firman en España, pongo aquí el ejemplo español, ya que estamos en España, normalmente suele estar en vigor durante un periodo inicial de 10 años. Y después de estos 10 años se puede renovar por periodos consecutivos de 2 años, a menos que cualquiera de los dos estados lo denuncie. Suele tener un periodo de 6 meses. Pero bueno, simplemente eso, suele tener una duración de 10 años y después se pueden ir renovando bianualmente. Esa es la práctica española. Hay otro tipo de duración o de tipo de práctica, como es la de algunos acuerdos que establecen un periodo inicial de validez y transcurrido dicho periodo, el acuerdo va a continuar indefinidamente a menos que se denuncie con un preaviso de 6 meses. Imaginaos que pues, se pone un periodo también de 10 años. Bueno, pues una vez transcurridos estos 10 años, el acuerdo continúa en vigor, a menos que se denuncie con un preaviso de 6 meses. Durante esos primeros 10 años no se puede denunciar, pero una vez transcurridos esos 10 años, seguirá en vigor, pero se puede denunciar con un preaviso por una de las partes. Y después está lo que se conoce, esto es un término técnico, como cláusula de remanencia. Lo estudiáis tal cual si queréis, aunque tampoco realmente es un tema sustancial. Simplemente que si han transcurrido, si se ha denunciado ya un acuerdo, en los 10 años siguientes las disposiciones son de aplicación respecto de las inversiones que se hayan efectuado antes de la denuncia. Imaginemos un acuerdo pues, que dure 5 años o que dure 15 años. Una vez que ha concluido el acuerdo, se ha denunciado, posteriormente ese tiempo se ha denunciado y ya el acuerdo no va a estar más en vigor, pero sí se siguen utilizando sus cláusulas para conocer de conflictos procedentes de inversiones realizadas con anterioridad antes de que se hubiera efectuado la denuncia. Pues esto simplemente lo leéis y ya está. En definitiva, lo que me interesa aquí es que tengáis muy claro, y esto lo puedo preguntar en el tipo test perfectamente, qué es un acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones. Eso lo tenéis que saber. Tenéis que saber que son acuerdos bilaterales. Tenéis que saber que son unos acuerdos que lo que van a hacer es proteger las inversiones realizadas por los inversores de cada estado parte en el territorio del otro estado parte. Tenéis que saber que tienen una serie de principios, un tratamiento justo y equitativo, el respeto, el trato nacional, la plena protección y seguridad y provisión, etcétera. Estos serie de principios que os he dado aquí, que el tema de la expropiación es especialmente importante. Y que suelen, en el caso de que haya cualquier tipo de conflicto, sobre todo entre el inversor, puede haber un conflicto de interpretación o de aplicación entre los dos estados, pero si hay un conflicto entre el inversor y el estado, se suele recurrir al arbitraje, bien caso por caso, estableciendo unos árbitros cuando se produce el conflicto,
o bien recurriendo ya a sistemas establecidos y con especial trascendencia, además de los acuerdos de la Cámara de Comercio Internacional de París, especial trascendencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que tiene su sede en Washington. Y esto es lo último ya que os quería comentar hoy. Y lo voy a comentar muy brevemente, aquellos aspectos que son esenciales, y es muy importante que lo leáis,